Bien amigos, estamos con el economista Fernando García Rada Anderson, profesor catedrático de ESAN. Fernando, muchas gracias por estar en Hora 8, muy amable. Bueno, lo que el público está ansioso de saber, el público del interior del país sobre todo, es qué ha pasado con la bolsa de valores como consecuencia de este proceso electoral que culminó el día de ayer. Bueno, es un tema que era de esperarse, ¿no? La caída de la bolsa es un tema más político que técnico, ¿no? Los factores son netamente políticos, ¿no? Y el mercado está con paz de espera de saber qué es lo que va a pasar, y los agentes económicos, como ya lo habían demostrado, porque este tema no es nuevo, ¿no? Hay cierto temor a lo que puede hacer el nuevo presidente, ¿no? Entonces creo que mientras que no se den algunas señales, los mercados van a estar un poco alterados, ¿no? Pero es un tema netamente político, no es un tema de fundamentos técnicos, sino políticos, ¿no? Y lo mismo se puede decir en algunas inversiones, digamos, que se han aguantado, que se han retraído, en algunos sectores que, digamos, están un poco cautelosos y están a la espera también de señales. Yo creo que sí. Las inversiones de corto plazo no, pero sí probablemente las inversiones para el próximo año están al compás de espera, ¿no? Había proyectos grandes en minería y cosas. Algunos proyectos grandes probablemente van a estar en compás de espera a ver qué sucede, ¿no? Pero yo creo que en la medida que se den las señales adecuadas al mercado de que no va a pasar nada y que se van a respetar los compromisos electorales, el mercado va a seguir adelante su marcha, ¿no? Porque los inversionistas lo que buscan es tranquilidad para sus inversiones, ¿no? En la medida que se sientan tranquilos y con este tema va a seguir adelante, y creo que el Perú tiene mucho por delante, ¿no? Y yo creo que no se debe parar. De acuerdo. Entonces, podría ser entonces, si se dan las medidas adecuadas, cosa de unos cuantos días finalmente. Yo creo que sería importante que en los próximos días se den algunos nombres, ¿no? Creo que es importante el ministro de Economía y el primer ministro. Es importante porque es una señal al mercado, y lo que el mercado hoy en día necesita son señales, ¿no? Porque el no hacerlo, estas caídas, si vienen siendo consecutivas, va a deteriorar los mercados, ¿no? Y se van a hacer pérdidas y los inversionistas se van a afectar. Entonces creo que es importante que no se demore mucho estos nombres, ¿no? Que es lo que el mercado, es la primera señal que va a tener el mercado. En la medida que sean favorables, pues yo creo que los mercados van a tender a corregir. Se mencionaba, por ejemplo, hoy día a Fernando Zavala, que fue ministro de Alejandro Toledo como posible ministro de Economía y Finanzas, a Beatriz Merino como primer ministra, o ministro. Por ejemplo, ese tipo de personalidades, ¿te parece que podrían darle cierta confianza? Sí, yo creo que son técnicos. Fernando Zavala es un buen técnico, demostró sus capacidades, ¿no? Beatriz Merino también es una persona partidaria, ¿no? De consenso. Mi opinión personal es que yo preferiría un técnico de mayor experiencia, ¿no? Porque va a tener que lidiar con muchas fuerzas, ¿no? Y alguien que tenga un poquito más de experiencia, ¿no? Pero es un buen técnico. ¿Podrías mencionar algunos, digamos, que tengan ese nivel de experiencia? No podría mencionar, no quisiera decir, ¿no? Pero no es una mala opción, ¿no? Pero ese puesto va a ser un puesto complicado, ¿no? Complicado por las fuerzas, ¿no? Y que van a tener. De acuerdo. Digamos, claro, economía y finanzas, pero por ejemplo, hay sectores que de repente van a determinar también el cariz o la línea que le va a dar el gobierno de Ollanta Humala. Y acá te pregunto, por ejemplo, ¿quién debería ser un buen ministro de la producción? Para irnos acercando un poco al tema central de esta entrevista, que es cómo promover las pymes, las MIPES, las microfinanzas en el Perú. ¿Cómo debería ser el perfil, por ejemplo, de un ministro de la producción? Yo creo que todos los ministros deben ser técnicos independientes, sobre todo los puestos claves, ¿no? Porque eso es lo que va a asegurar, ¿no? La parte no política, no politizar el cargo, ¿no? Sin decir nombres, creo que hay muy buenos técnicos independientes que van a dar la tranquilidad y la confianza, y sobre todo puedan dictar las medidas necesarias para lograr lo que se busca, ¿no? Porque lo que se busca es el crecimiento con la inclusión social, ¿no? Que eso es lo que se busca, y el crecimiento, creo que estamos en la vía, ¿no? Hay que hacerle un agregado, hay que hacerle un ajuste a este modelo para lograr que sea esto un crecimiento compartido por todos los peruanos, ¿no? Que definitivamente no lo ha sido un error del gobierno pasado y de los gobiernos pasados, y creo que el Perú se ha pronunciado al respecto, ¿no? Y es los resultados que tenemos, ¿no? De lo que se trata es que todos podamos comer un pedacito de la torta. Algo así, pero siguiendo bajo el contexto técnico, ¿no? Es
decir, que se hace lo que se puede hacer dentro del marco de las normas técnicas que dicen. Es decir, nada de populismo, si no se puede hacer eso, ¿no? De acuerdo. Entonces, yendo ya a materia, y tú dices nada de populismo, ¿cómo enfocar el problema real de las pymes y las MIPES en el país? La tesis de Armando Tauro, por ejemplo, que forma parte del equipo de la 8, manejamos con él algunos segmentos de pymes desde hace varios meses, es que hay que promover la asociatividad para que las pymes puedan ser competitivas, junto naturalmente con la capacitación y digamos la búsqueda de nichos de mercado. Él considera que, por ejemplo, el problema no es tanto los créditos. ¿Qué opinas tú de esta tesis? ¿Cuál es tu Bueno, tesis? yo concuerdo en parte con él, ¿no? Porque de hecho la integración y la asociatividad de las pymes, pues las pymes están muy solos y solos no tienen mucha fuerza, ¿no? Pero yo sí creo que es muy importante la parte del apoyo crediticio, ¿no? Las pymes hay que, para hablar del contexto y la importancia que tienen en el Perú, ¿no? Las pymes pues representan el 98% de las empresas del Perú, de las unidades productivas, ¿no? Las pymes dan cerca del 70 y tantos % de los puestos de trabajo, quiere decir que cada 4 puestos, 3 te los da una pyme, ¿no? Las pymes representan el 50% del PBI, ¿no? Entonces, esas son las pymes, ¿no? O sea, esa es la importancia que tienen las pymes. Nosotros tenemos, de acuerdo al último censo del 2001-2002, son 3.150.000 pymes, ¿no? Entre pequeñas y microempresas, unidades productivas, porque más del 60% no tienen personería jurídica, ¿no? Son unidades productivas. De esa cantidad, el 70% son pymes de subsistencia. Es decir, que sus ingresos no cubren sus egresos y, bueno, hacen lo que pueden hacer, ¿no? Y estas pymes, el 30% restante son pymes de desarrollo, ¿sí? Son pymes que están encaminadas al desarrollo. El problema está en las pymes de subsistencia, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Falta capacitación, ¿no? O sea, falta capacitación, faltan de activos, no tienen capacidades y ahí es donde tienen sus pérdidas económicas, pues no son productivos, no son eficientes, pierden en la gestión, en la administración, ¿no? Y qué es lo que hacen, al final estas pymes son el gran bolsón de la pobreza en el Perú, porque eso es lo que representa. La pobreza se centra en este segmento, porque ellos son los que dan el mayor empleo en el Perú, pero dan un empleo, ese segmento pues no tiene CTS, no tiene gratificaciones, ahí no hay services, entonces hay que enfocarse en ese segmento. Son emprendimientos, digamos, de subsistencia. De subsistencia. El reto es convertirlos en emprendimientos productivos y generadores de empleo. Y este segmento, la mayoría de pymes no tiene acceso al crédito formal, y eso es un gran problema, ¿no? Ahora, hoy en día, desde el boom del microcrédito en el Perú, que empezó en el año 80 con Acción Comunitaria y todos hasta estos años, pues han habido grandes avances, ¿no? Pero ya ha madurado ese mercado. Pero hoy en día no se atiende ni al 50% de las pymes. Y todas las pymes se financian. ¿Pero de dónde se financian? Del segmento informal, que te cobra 5% diario. Entonces con esas tasas tú no puedes subsistir. Simplemente están ahí, no pueden desarrollar. Subsisten, pero no desarrollan, no tienen capacidad de acumular riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pueden pagar? Lo que les queda. Hay muchos que trabajan sin remuneración, que son familiares que trabajan para estas pymes. Entonces, el problema de la pobreza en el Perú se centra en ese segmento, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollarlo, hay que buscar. Cuando hablamos de las políticas sociales, la inclusión social, hay programas que pueden funcionar, pero no tienen el alcance de desarrollo, ¿no? Juntos, estos programas juntos a trabajar, te dan 100 soles, pero 100 soles no te van a sacar de la pobreza. O sea, es una pastilla contra la pobreza, pero no te va a desarrollar. Hay que darle capacitación, hay que darle capacidad económica, créditos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que sí, la asociatividad es importantísima porque el pyme solo no tiene capacidades, ¿no? Pero tienes que hacerle capacitación, ¿no? Tienes que capacitarlo y tienes que darle un acceso a un crédito razonable, de manera que pueda generar riqueza. Entonces esa pyme en cada venta que pueda ganar puede ir acumulando y poco a poco va creciendo y se va desarrollando como hacen todas las empresas. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Ahora, tú hablas de un 70% entonces de pymes de subsistencia, sí, ¿no? A las que básicamente hay que darles capacitación, hay que sacarlos, digamos, del acceso a ese tipo de créditos agiotistas que los amarran. Pero la pregunta que te quiero hacer es,
Y dentro de este 70% no hay algunas que de repente son, o un porcentaje importante, completamente improductivas, por así llamarlo, Sí, y claro. que lo que convendría Sí, es sí. reconvertirlas completamente, buscar Probablemente, otro tipo de alternativas. definitivamente, ¿no? Te voy a pedir que me contestes eso después de unos pequeños cortes comerciales, por favor. Regresamos, amigos. Bien, amigos, continuamos con Fernando García Rada Anderson, catedrático de la ESAN. Estamos hablando sobre las posibilidades de las pymes y las microfinanzas en el país, y específicamente de un 70% de estos emprendimientos que, digamos, son emprendimientos de subsistencia, ¿no? Y yo te decía, pues hay emprendimientos que son improductivos, que habría que reconvertirlos, dar una vuelta de 360 grados, por decirte, pues, vamos a decir, en el sector agropecuario, rural, de repente ganaderos con una producción bajísima de sus vacas, que tienen pues 1 litro al día, una cosa pues increíble, productores de café que de repente en Quillabamba, en el Cusco, te producen pues 2 quintales por hectárea, cuando el promedio, digamos, con tecnología y qué sé yo, puede llegar a 30, ese tipo de extremos y de cosas increíbles que ocurren en nuestro país, Fernando, ¿cómo trabajarlas, cómo enfocarlas, cómo modificarlas? Bueno, definitivamente, ¿no? Hay un alto indicador de pymes que se entran y salen del mercado, ¿no? Dicen que de cada 4 o 3 se van en los primeros 2 años, ¿no? Por eso, por la falta de productividad, pues son subsistencias y más es lo que pierden. Muchas de ellas no son sostenibles, ¿no? Y otras se mantienen por obra y gracia, ¿no? Pero se van descapitalizando hasta que salen del mercado, ¿no? El tema es ahí la capacitación, ¿no? Creo que la capacitación es uno de los pilares más grandes para lograr el desarrollo, porque son unidades productivas que necesitan ser capacitadas, ¿no? Porque el pyme es un artesano, ¿no? Y a veces lo hace como lo ha visto, pero hoy día hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacerlo, ¿no? Los mercados, las tecnologías van cambiando. Entonces, yo creo que la capacitación, no solamente la capacitación técnica al proceso productivo, sino también la capacitación al propio microempresario, ¿no? Enseñarle algunos principios básicos, ¿no? De la gestión, la administración. Entonces, yo creo que la capacitación es fundamental, ¿no? Y esa es una labor pendiente aún, ¿no? Porque mientras no desarrollemos ese sector, como decía, es el bolsón de la pobreza. Entonces, si queremos combatir a la pobreza en el Perú, creo que por ahí es donde se debe empezar, ¿no? Más hay estos problemas asistenciales que tenemos, que sí, nos dan asistencia, pero no nos dan una solución al fondo, ¿no? Entonces, por eso es que estamos con programas juntos hace años, pero no salimos de la pobreza. No, los mismos programas de asistencia alimentaria que manejan comedores sí, te populares ayudan, pero no te desarrollan. y que podrían ser entes productivos, ¿no es cierto? Hay que armar cadenas y hay que ver todo. Entonces, el tema es que la pyme, hay que desarrollar a la pyme si queremos desarrollar al Perú, ¿no? O sea, yo creo firmemente que el desarrollo del país está basado en las pymes, porque es un país de emprendedores y eso pues ahí lo puede negar, está totalmente claro, ¿no? Enfocándonos un poco en lo que se viene, digamos, en el país, yo te pregunto así a boca de jarro, ¿no? ¿Qué ocurriría, por decirte, si el nuevo gobierno empieza a dar créditos y préstamos en efectivo de discreción? Y voy a hacer un paralelo con lo que fue el primer gobierno de Alan García, por ejemplo, sin ningún tipo de garantías, o préstamos tipo el Banco de Materiales, que finalmente significaron una carga para el Estado, en vez de enfocar el trabajo de este sector por donde tú lo estás comentando, por el lado de la capacitación, la asociatividad. ¿Se podía caer en esa tentación? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sería un grave error, sería un retroceso, ¿no? Porque no se puede, el crédito es una herramienta financiera de carácter técnico, ¿no? Y tiene que darse, si se va a dar un crédito, hay que ver que sea un crédito de desarrollo, ¿no? O sea, existen en todo el mundo las instituciones de desarrollo, ¿no? Y hay créditos hoy día, lamentablemente, la banca comercial orientada a la microempresa, pues no llega a los sectores que más lo necesitan porque son muy riesgosos, porque tienen sus propios, ¿no? Porque tienen sus riesgos, porque son comerciales, ¿no? Porque son empresas privadas, ¿no? Entonces, para eso está la banca de desarrollo. Sí, yo creo que es necesario una banca de desarrollo para el segmento PYME, es necesario, pero con los principios de una banca de desarrollo, ¿no? Es decir, primero, tiene que ser sostenible, ¿no? Porque así tiene que ser. Segundo, tiene que ser temporal, ¿no? Es decir, la función de la banca de desarrollo es desarrollarlo y ponerlo a la banca comercial. Un impulso inicial. Un impulso, y algo que funcionó muy bien acá, una banca de desarrollo que fue uno de los motores de la economía, es el programa Mi Vivienda, ¿no?
O sea, no sé si recuerdas años atrás, la banca comercial no quería prestar a aquel que ganaba menos de $1.000, porque es mucho riesgo, pero no se habían dado cuenta que es mucho menos riesgoso el segmento bajo porque valoran mucho más. Y esta banca de desarrollo, bajo sus programas y políticas, desarrolló el sector. Hoy en día todo el mundo se pelea por ese sector. Entonces, algo de eso se necesita en el segmento, ¿no? Sacar una banca de desarrollo para el segmento PYME sí, pero bajo criterios técnicos. No es dar como se daba antes, ¿no? Porque eso, más allá del daño directo, del daño indirecto, es que todavía lo sufrimos, ¿no? Cuando el Estado da créditos, todo el mundo está esperando que salga el siguiente presidente a condonar los créditos, ¿no? Condona esto, condona el otro, y eso afecta a toda la banca, ¿no? Entonces la banca comercial no se mete en esos segmentos porque la gente se acostumbra a que no va a pagar. El crédito se tiene que pagar, o sea, el crédito de desarrollo, no desarrollo, se tiene que pagar porque es parte del circulante, ¿no? Para eso requieres programas, políticas y gente que lo sepa liderar. Claro, y gente técnica. ¿Hay gente técnica en el país? Sí, claro, hay bastante gente técnica, conoce mucho el tema, ¿no? Pero el tema es decisión política, ¿no? Y la base que es eso. Yo creo que sí es necesario una banca de desarrollo del sector PYME, ¿no? De la pequeña empresa, porque hoy día, a pesar de todo, ya ha habido una ola, ¿no? Pero ya tenemos que entrar en la segunda generación, ¿no? Hay como se hace en Asia, ¿no? Acá no llegan, pues, a la selva no llegan los créditos, ¿no? Por eso cuando fueron a la selva, a flechazos los agarraron. Pero estamos creciendo, ¿dónde dicen? Por eso toman puentes, toman carreteras, porque no se ve. Claro. Este es un cuento, ¿no? Y mira que de la concentración del microcrédito, más o menos 45% de las pymes son las que acceden. Hay como un 55% de estas grandes que no, de este gran bolsón de pymes que no acceden, ¿no? La concentración en la costa es el 60%, en la sierra el 33% y en la selva llega el 9%, ¿no? Entonces, si no hay crédito, no hay desarrollo, porque el crédito PYME es un instrumento de lucha contra la pobreza, y así ha sido nominado por los institutos y organismos multilaterales de desarrollo. Entonces, es una herramienta fundamental porque tú necesitas, esta gente no tiene capacidades, hay que empoderarlos, con poco, empiezas con poquito, y vas ganando y va creciendo, porque se tiene que ir desarrollando, pero tienes que empoderarlo y darle capacitación, asistencia y guiarlo, ¿no? En el proceso. El tema de las garantías, por ejemplo, muchas veces solamente se exigen garantías reales. Por ejemplo, ¿qué posibilidades habría, digamos, de que la garantía sea un compromiso, un contrato que tenga una pyme o una MIPE con alguna entidad? Por supuesto que lo es, ¿no? Es una garantía. No, pero ¿no? Nunca ha funcionado en el país. Lo que pasa es que las garantías del segmento más bajo de las pymes son los créditos solidarios, ¿no? Los créditos grupales, ¿no? Donde alguien que no tiene nada que darte, que es lo único que te puede dar, es tu compromiso. ¿Con quién? Con el vecino, con la vecina, con la comadre, con el compadre, ¿no? Y eso es como se trabaja, ¿no? Experiencias que han funcionado sí, en claro, Asia, en África. Asia, y eso es un éxito, ¿no? De gente que se garantiza entre claro, ella. Claro, es que cuando el que no tiene nada, lo único que le queda es la solidaridad. Conforme va creciendo en sus capacidades, ya se puede ir independizando del grupo porque ya va adquiriendo ciertas capacidades para garantizarse solo él. Entonces, el tema de las garantías no es un tema porque ya ha funcionado en otras partes, ¿no? Cuando no tienen nada, se garantizan, son avales cruzados, ¿no? Donde es la solidaridad, pues, al prójimo, ¿no? Al compañero, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo no creo que ese sea un problema. De acuerdo, pero te vuelvo a repetir, yo, digamos, lo que veo es de repente falta de liderazgo, o de repente tú me dices que sí hay técnicos y gente suficiente en el país que conoce el tema y que lo podría poner operativo, que lo podría echar a andar. Han habido experiencias interesantes. En su momento FONCODES, por ejemplo, fue una iniciativa del Estado que funcionó, ¿no es cierto? Sí. En su momento Cooperación Popular, por ejemplo, tenemos información que en el primer gobierno del arquitecto Belaúnde fue un excelente instrumento de desarrollo que utilizó, digamos, la mano de obra voluntaria, la comunidad. Pero el segundo gobierno de Belaúnde, por ejemplo, no funcionó con la eficiencia que en el primero. Y la razón pareció ser exclusivamente falta de liderazgo y de buenos técnicos. Había la experiencia, pero no había el liderazgo que hubo en el primer gobierno. Y quizás un poco de decisión política, ¿no? ¿Ya? O sea, yo creo que se habla mucho de la inclusión social, pero ¿por dónde viene esto? Yo soy un convencido que esto viene de abajo, ¿no? O sea, si quieres incluir socialmente a los que menos tienen, trabaja con ese segmento. Y ese segmento es las pymes. O sea, las pymes más pequeñas. Hay una relación directa entre pobreza
y las pymes informales, ¿no? Las zonas donde Andahuayla, Huancavelica, ¿no? Ahí son donde las pymes pues son más informales, ¿no? Hay mayor informalidad, el empleo y todo, ¿no? O sea, eso ya está aprobado con los estudios que hay. O sea, el bolsón de la pobreza en el Perú viene de las pequeñas empresas, porque son las mayores generadoras. Se están preocupando de los servicios, de esto, cuando ese es el problema. El problema está más abajo. Ahí es donde está la verdadera pobreza. Entonces, una decisión política realmente de tomar las cartas en el asunto y sacar políticas de Estado que permitan pues, ¿no? la creación de un banco de desarrollo o traer a los técnicos, incorporar a equipos de trabajo debidamente, ¿no? adecuados para hacer algo realmente por los pobres, ¿no? Pero no da asistencialmente, además de la parte asistencial. Yo no estoy diciendo que lo quite, sino que si quieres que esa gente desarrolle, tienes que capacitarlos, tienes que darle asistencia técnica, capacitación y acceso a un crédito barato, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema, en mi opinión, ¿no? El día de hoy, el presidente García anunció que se habían otorgado cerca de 500.000 o algo así, créditos MIPES a través del Banco de la Nación, o había una cantidad importante de créditos, me parece, que se habían facilitado, generado a través del Banco de la Nación. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, el Banco de la Nación no otorga a través de sus socios que tiene, ¿no? A través de las ventanillas del Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación está imposibilitado de poder dar créditos mientras tanto, ¿no? Que sí, que es un buen ensayo, ¿no? Es un buen ensayo, pero hay muchos créditos, o sea, que no llegan, o sea, hay líneas de créditos, o sea, hay líneas de crédito para prestar, ¿no? Pero falta, pues... ¿Llegaron al $500.000, como se insinúa? No lo sé, no he visto las cifras, ¿no? Pero sí sé que se han hecho... Conozco al presidente Humberto Meneses, ¿no? Es una persona de primera, y sí sé que ha estado muy comprometido con el tema, ¿no? Y el Banco de la Nación, pues, ha hecho cosas muy importantes en los últimos años, ¿no? O sea, ha hecho cosas muy importantes, ¿no? Por favor, Fernando, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Estamos hablando de pymes y microcréditos, instrumento de desarrollo y de promoción del empleo fundamental si queremos empezar a crecer como país. Bien amigos, estamos haciendo votos entonces porque el nuevo gobierno designe a personas con experiencia en los cargos claves de la administración pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco de la Nación, Banco Central de Reserva, los ministerios de la producción, personas no solamente con capacidad, sino, yo te pregunto también, saliéndome un poquito del tema, deberían ser personas también con bastante carácter, decisión, que no permitan pues que la presión política, ¿no? Yo creo que la presión va a ser fuerte, ¿no? Yo creo que la presión eso es vital, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Que sean independientes y que puedan poner, ¿no? las cosas en su lugar si hay que ponerlas, ¿no? Si hay que ponerlas, ¿no? Porque van a haber presiones, siempre la caja fiscal siempre va a estar presionada, ¿no? Entonces, más aún cuando hay una oferta social, digamos, ¿no? Que siempre es el gasto, porque al final eso termina en gasto, toda la promesa, todo lo que se tenga que dar, todo donde sale la caja, ¿no? Entonces se tiene que dar lo que se puede dar y mientras se puede dar y siempre y cuando sea productivo y tenga ciertos retornos, ¿no? Entonces no se puede salir a repartir, ¿no? De acuerdo. Fácilmente. De acuerdo, Fernando. ¿Cuáles son los sectores de este 70%? Me imagino que a este 70% se le denomina MIPE, ¿no es cierto? Son micro, son los pequeños, ¿no es cierto? Aunque hay algunos que se resisten a dividirlos entre MIPE y PYME, ¿no? Hay quienes sostienen, no, todos son PYME, una cosa así. Pero en fin, eso no creo que sea muy importante. Pero dentro de este 70% de emprendedores pequeños que tiene el Perú, ¿cuáles son los sectores con más posibilidades? Bueno, los sectores más representativos del segmento PYME en general son el agro, ¿no? Comercio y servicios, ¿no? Comercio, pues vemos en todas las esquinas, vemos a los comerciantes, ¿no? Porque ese es un PYME, ese que está parado en la esquina, el semáforo, el que te vende sus galletas, ese es un PYME, ¿no? De los más pequeños, es un PYME, ¿no? Servicios también, ¿no? Y el agro, ¿no? Yo creo que el más olvidado ha sido el PYME del agro, ¿no? El que esté en el campo, ¿no? Porque mal que bien el comercio, el servicio de las zonas urbanas han sido atendidos, ¿no? Pero el más desatendido creo que es el agro, ¿no? Y es un tema que está pendiente, ¿no? Siendo
siendo la agricultura uno de los motores más fuertes de la economía, ¿no? O sea, no hemos logrado consolidar un desarrollo en el agro todavía, ¿no? Y sobre todo, y específicamente, valga la redundancia, en las zonas altoandinas. Claro, ¿no? claro. Ha sido el patito feo, digamos, de los últimos 2 gobiernos. Sí, claro que sí, no se ha hecho, bueno, se habló de sierra productiva, pero creo que fue sierra improductiva, ¿no? Porque no se usó mucho, ¿no? Ahora, no es fácil hacerlo, necesitas infraestructura, ¿no? Necesitas muchas cosas, ¿no? Pero hay que trabajar en eso, ¿no? Hay que trabajar en eso, hay que capacitarlos, hay que conseguir créditos accesibles, hay que integrarlos, como bien dices, ¿no? A unas cadenas productivas, ¿no? Porque el agro trabaja mucho en cadenas productivas, ¿no? Hay que hacer todo eso, ¿no? Y creo que es la gran labor pendiente, es el sector más olvidado hasta ahora, ¿no? Bueno, es un compromiso, entonces, de Ollanta Humala, ¿no? El sur del Perú fue quien le ha dado un importante bolsón electoral, ¿no es cierto? Y muchos analistas políticos sostienen que es el pedido, es el clamor del sur del Perú por una mayor equidad. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, sino sostienen que es el grito del pueblo del sur que pide más y equidad. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Ya sabíamos que el sur estaba descontento totalmente, ¿no? O sea, no es algo nuevo eso, ¿no? Y la votación ha sido abrumadora en el sur. De manera quieren un cambio de modelo total, ¿no? Y eso creo que es la voluntad del pueblo y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Pero en forma responsable, ordenada, ¿no? Hay que trabajar sobre eso, y yo presumo pues que un tipo prudencial pueden ser 1 o 2 años, ¿no? Que el futuro presidente Ollanta Humala tendría que mostrar resultados a esa región o esa macroregión que es prácticamente casi la mitad del Perú en población y en territorio, porque si no podría tener problemas similares a los que ahora está teniendo en Bolivia el señor Evo Morales. Totalmente, ¿no? Porque han votado por un cambio. Así ¿no? es. La otra opción, de una u otra manera no había ese cambio, Así ¿no? es. O sea, si el cambio no se da, pues vamos a tener problemas, ¿no? Problemas sociales más graves los que teníamos, ¿no? O sea, creo que hay un compromiso que ha asumido y que va a tener que realizarlo, ¿no? Pero repito, de manera responsable, ¿no? Porque la economía es una, ¿no? Y acá no hay bolsillos de payaso, ¿no? O sea, se tiene que sacar en forma ordenada y en función de las capacidades del país. Evo Morales tiene en este momento problemas con gran parte de su base social, sectores de los llamados indígenas, que muchos de ellos no son indígenas, pero que han utilizado el membrete de indígenas para ganar cierto tipo de prebendas del Estado boliviano, ¿no? Y tiene serios problemas. ¿Qué país de América del Sur, digamos, ha manejado el tema de los emprendimientos bien en los últimos años? Bueno, en América del Sur, en los emprendimientos, el Perú está muy bien, ¿no? Sí. O sea, sí, creo que el Perú es un modelo, ¿no? Es un modelo de desarrollo de las pequeñas y microempresas, ¿no? Y del microcrédito también, ¿no? Porque hemos tenido un desarrollo bastante grande e importante, ¿no? En otros países, Bolivia no está caminando muy bien, ¿no? Bolivia tiene muchos problemas, Chile es un país de desarrollo, ¿no? Desarrollo que camina mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que de modelo latinoamericano, Perú es uno de los mejores modelos, ¿no? Porque sí, efectivamente, pero hay una agenda pendiente. O sea, la microempresa se ha desarrollado mucho, pero de ese 30% que hablamos, ¿no? Falta otra parte, ¿no? Pero ya tenemos que tener nuevas reformas, tenemos que tener nuevos productos financieros, ¿no? De segunda generación, ¿no? Para crecer, ¿no? Y gran parte del crecimiento que hemos observado en los últimos 10 años, este crecimiento que se habla, está sustentado en eso también, ¿no? Porque es el motor de la economía, el segmento, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos crecido y somos la vedette, porque todos los inversionistas miran al Perú con mucha ilusión, ¿no? Y atraídos por sus buenos resultados, ¿no? Y gran parte de eso tiene que ver con el modelo que se ha implantado. En la parte, por ejemplo, que lo mencionaste en la primera parte de las compras estatales, por ejemplo, de la posibilidad de que las MIPES sean proveedoras de las empresas del Estado, hay muchísimo por hacer, ¿no? Sí se ha hecho, hoy día hay políticas, ¿no? Pero creo que hay mucho por hacer todavía, ¿no? El Estado puede tomar un rol más activo en eso, ¿no? O sea, hay muchos, se les pide fianzas, se les pide otras cosas, y estos chiquitos no tienen capacidades porque por más que sea una institución pues de desarrollo la que da la fianza, porque si vas a un banco, mira, te piden 100%, ¿no? Pero es una institución financiera que tiene ciertos principios que tiene que cumplirlo, ¿no? Porque es una institución financiera, entonces son ciertas trabas que no todos acceden, ¿no?
más allá de las compras del Estado, yo creo que se puede trabajar ciertas políticas para que los privados también desarrollen una política de promoción de la compra del pyme, ¿no? Pero en mejores condiciones quizás, ¿no? Porque a veces normalmente el pyme es el que menos gana en la cadena productiva, ¿no? Veas un polo, lo venden en $2 y en las tiendas lo venden en 10, $12, ¿no? Entonces, en mejores condiciones, para eso sí la asociatividad es importante, ¿no? De acuerdo, Fernando García Rada, muchísimas gracias por Gracias tu a ti. participación en Hora 8. Esperamos que vengas constantemente al programa. Cuando- Amigo, fue Fernando García Rada, catedrático de ESAN. Vamos a unos cortes y regresamos.